viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Dios los bendice. Señor nos bendice. De verdad, el Señor nos bendice. Grandemente. Hermano Henry, cuelgue la guitarra. Pongámonos en pie, por favor. Es un tiempo hermoso. No somos muchos, pero estamos con el Señor. Y nosotros más el Señor somos mayoría. Dios, por favor. Y vamos a entonar un himno que nos gusta mucho. Porque definitivamente debemos entender que tenemos un Cristo de poder. Que Él resucitó. Y por lo que Él resucitó, nosotros vivimos. Y por lo que Él resucitó, Él volvió al cielo a preparar una habitación para sus hijos, sus hijas. Y esa habitación le están dando los últimos toques. Porque tan pronto esté todo listo, el Señor viene. Estamos próximos a escuchar que el Señor viene. Hermano Henry, honremos al Señor ahí. Amén. Amén, qué bueno es el Señor. Seguimos cantando gloria al Rey de Reyes. Es una alabanza hermosa que trae un mensaje hermoso. Y bueno, nos gozamos en él. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Aleluya. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir la presencia del Señor. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja beber. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Qué bueno es el Señor, aleluya, que me ha dado la vida. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Una vez más, gloria al Señor, aleluya. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que
me dejaste ver. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Cristo Jesús, Rey soberano es. Amén, aleluya, te alabamos, exaltamos tu nombre, Rey. Amén, aleluya. Es un Cristo de poder. Y reina por la eternidad. Él no ha dejado de ser lo que es. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso nos garantiza que lo que Él dijo es verdad. Aleluya. Y seguimos hablando bajo el título Dios no tiene favoritos. Esta es la parte 2. La semana pasada estábamos haciendo la introducción. Hicimos la introducción de la introducción. Y en efecto sabemos que Dios no tiene favoritos. Eso está claro. Él es un Dios ecuánime. Y es ecuánime en razón de su naturaleza 3 veces santa. Amén. Y nuestro Dios aplica su justicia y verdad en la dimensión de la razón divina. Eso nos trae tranquilidad a nosotros. Porque esa justicia y esa verdad le garantiza a quien cree en ella, vida eterna. Y él dice la palabra que en el Evangelio se revela la justicia de Dios para salvación. Pero fuera del Evangelio solo se revela la ira de Dios para condenación. La palabra de los Señor. La Biblia es clarísima. La Biblia enseña el trato de Dios a quien se revela contra Él. En ese entorno de rebeldía no hay punto medio ni un punto diferente. Dios paga a cada quien según sus obras. Históricamente la Escritura relata la ira de Dios. Hay muchos pasajes donde se ve la ira de Dios. Y a veces uno leyendo esos pasajes se cuestiona incluso cómo la gente, conociendo en aquel entonces quién era Dios, lo provocaban de semejante manera. Y eso nos lleva a reflexión hoy, porque hoy abusamos de la gracia. Hoy abusamos del favor divino. Hoy abusamos de esa paciencia de Dios. Pero es que se nos olvida o pretendemos desconocer que habrá un fin para ello. Hay un punto final. Amén. Dios con Israel fue durísimo. Ha sido durísimo. Y la palabra dice que será durísimo. Por ejemplo, vamos un momento a Números 25. Ubíquese en un momento el número 25. Números 25. Estamos hablando del Antiguo Testamento y sigan la lectura conmigo, por favor. Números 25. Miren lo que dice Números 25 en los primeros versículos. Y cualquiera lee esto y dice, ¿cómo? ¡Qué barbaridad! Pero digamos con cuidado. Aleluya. Números 25. Estoy en el verso 1, dice: moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel.
Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor, porque se apartaron voluntariamente del Señor, provocaron a ira al Señor. Esto quiere decir que hay que tener cuidado de provocar a Dios. Porque no estamos hablando de gente que no conociera a Dios. Estamos hablando de gente que conocía a Dios. Que habían sido bendecidos por Dios. Que habían sido guardados, protegidos, prosperados por Dios. Entonces la situación es seria. Y él dice en la Escritura que Dios no puede ser engañado. Y también bien dice la Escritura en el Nuevo Testamento que aquel que se quede firme, mire que no caiga. Amén. Jueces 2, 13 al 15. Mire, otro pasaje. Jueces 2, 13, para no leer más. Jueces 2, 13 al 15. Jueces 2, 13 al 15. ¿Estamos ahí? Jueces 2, 13 al 15. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. A ver si dice, ¿por qué me va tan mal? Y si uno comienza a escudriñar, es que está en una desobediencia total, provocando la ira del Señor, pues el Señor algo suelta. O sea, es difícil, hermano. Estamos hablando de cosas delicadas. 2.15 dice, por donde quiera que salía la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Con Dios no se juega. Por eso mismo, en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, en el favor de Dios, en el amor de Dios, el Señor le envió a Israel profetas que les anunciaban que Dios estaba airado y que con esa palabra los profetas invitaban al arrepentimiento. Prácticamente todos los profetas que registran el Antiguo Testamento se dirigían a los reyes, a las autoridades, al pueblo, exhortando. ¿Sí o no? Es lo que debe hacer hoy un pastor, un ministro, un predicador, un maestro. Exhortar al pueblo al arrepentimiento, a estar bien con Dios. Si no conoce a Cristo como Salvador, que lo conozca como Salvador, ¿verdad? Y si ya lo conoce como Salvador, pues que se afiance en Él como Salvador, no lo provoque. Que sus hechos reflejen que Él realmente es su Señor. Hoy escuché algo y venía comentándole a mi esposa, que puse este cable más largo, me voy a hacer para acá. Ahora sí puedo caminar hasta aquí, hermano. Ahora sí puedo caminar hasta acá. No sé quién lo colocó. Yo lo coloqué, hermano. Sí. Sí, a propósito, que me gusta caminar. Mire, hoy leí algo, unos pastores muy conocidos estaban en un foro y hubo una pregunta en el foro. ¿Qué opinan de la iglesia latinoamericana? Pastores, ¿qué opinan ustedes de la iglesia latinoamericana? Toma la palabra él y dice, a ver, la iglesia latinoamericana necesita revelación, conocimiento de la palabra. El liderazgo necesita conocer más la palabra, pero ante todo necesita saber de liderazgo, aplicar liderazgo, pero ante todo, ética.
principio, rectitud. Pero dijo algo para rematar. Dijo, mire, es muy fácil encontrar predicadores, ministros, pastores, que te definen el evangelio y lo definen muy bien, pero sus vidas no reflejan que estén definidas por el evangelio. ¿De qué estamos hablando? Del testimonio. Es que no se trata de decirlo, se trata de hacerlo, hermano. Dios exhorta a que seamos obedientes. Eso pasó con Israel. Las actuaciones del pueblo y sus conductas eran reprobables, claro, y el Señor no se podía quedar quieto. Hay múltiples razones por las cuales el Señor no se podía quedar quieto. Una de ellas, que se estaba difamando su nombre. Ojo con eso. Nuestras actuaciones honran o difaman el nombre del Señor. Amén. Y si algo tiene el Señor es que es celoso con su nombre. Y la iglesia se ha olvidado del cuidado que hay que tener con el nombre del Señor. Si se vinculan al instituto, el sábado voy a hablar de... Este sábado. Sí. No, este sábado voy a grabar la clase y la subimos porque este sábado hay clase en directo. Todas esas actuaciones del pueblo produjeron como consecuencia que la nación cayera en cautiverio. Las desgracias del pueblo de Israel no son gratuitas, son consecuencia de sus actos, de sus conductas. Porque todas sus conductas, todos sus actos fueron irresponsables, siempre en contravía a la voluntad divina. La nación como tal. Entonces, terminan siendo esclavos del pecado y se vuelven en instrumentos del diablo para desprestigiar a Dios, para deshonrar la palabra, para deshonrar el propósito divino. Eso mismo sucede hoy día con muchas congregaciones, con sectores de la iglesia, con concilios que se llaman entre comillas cristianos, pero son más paganos que el mundo, con predicadores, ministros que desde los púlpitos dicen barbaridades. Pero nosotros, hermano, que estamos bajo la dispensación de la gracia, Amén. nosotros estamos bajo la dispensación de la gracia, como nacidos de nuevo. Si nos vamos en contra del Señor, estaremos en franca y directa rebeldía. Y esto es peligrosísimo. ¿Qué dice Romanos 1:18? Romanos 1:18 dice, todos lo hemos leído, lo sabemos. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. O sea, están en contra de la voluntad del Señor. Se están enfrentando a Dios. Amén. Y Pablo habla de impiedad e injusticia. Y estas dos conductas provocan la reacción de Dios. Pablo lo explica en ese segmento. Provoca la reacción de Dios. La ira de Dios se revela en respuesta a esas conductas. Amén. Impiedad e injusticia no son acciones separadas, van juntas. La impiedad ve el pecado como la falta de reverencia por Dios. Se burlan de Dios, en contravía de la voluntad divina directamente. Niegan el carácter de Dios, violentan la santidad. Con ello es prácticamente negar la existencia de Dios. La impiedad es pecado, efectivamente. Mire, Proverbios 12:3 dice esto. Proverbios 12:3, hablando de la impiedad. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad,
Proverbios 12:13. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Amén. Pero está la injusticia. Está la injusticia por otro lado. Y es una conducta que obra en incuestionable falta de reverencia a las órdenes de Dios. Contra la palabra se manifiesta. Desconoce los preceptos del cielo. La injusticia se aplica contra el hombre, contra los hermanos. La injusticia es desconocer el mandato de la gran comisión, porque la injusticia no predica precisamente el evangelio. Amén. No predica el evangelio. Por eso Mateo 18:7 dice. Mateo 18:7 dice. Miren lo que dice Mateo 18:7. Ay del mundo por los tropiezos. Escuchen lo que dice la palabra, sigue la palabra. Mateo 18:7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Amén. ¿Y saben qué? Debemos cuidarnos. Cuidarnos, iglesia. No debe ser tropiezo para nadie. Amén. Cuidado, porque podemos ser tropiezo para alguien. A veces lo hacemos a propósito y no lo llamamos tropiezo. Lo llamamos defensa del evangelio. Lo llamamos doctrina sana. Lo llamamos, hay que respetar la santidad de Dios. Y nos pegamos en un legalismo absoluto y terminamos en un tropiezo para la gente. Hay que tener sabiduría del cielo, guía del Espíritu Santo. Amén. Porque tampoco nos podemos ir al otro lado, ¿no? Una liberalidad absoluta. Tampoco. Pero muchas conductas que aparentan ser buenas obras terminan siendo obras muertas porque son tropiezos. Amén. Amén. Desde los púlpitos, no como pastor puede ser tropiezo para la congregación. No como líder puede ser tropiezo para alguien. De alta responsabilidad en los cultos de los hogares, o como decimos aquí, servicios a domicilio. En los servicios a domicilio, creo que está bien dicho, ¿verdad? En los servicios a domicilio, en los cultos en los hogares, si uno no es cuidadoso, si alguien por el Espíritu Santo puede ser tropiezo para la gente. Y hay de aquel por quien viene, porque dice la Escritura, cuando Dios llame a cuentas, cuando Dios llame. Ahí la Escritura dice que le sería mejor colgarse una piedra de molino y tirarse al agua. Imagínense cuando Dios llame a cuentas a alguien que es tropiezo para otro. O sea que uno es muy sensible a la guía del Espíritu Santo. Necesita la guía del Espíritu Santo en todas las actividades que tenemos. Máxime estamos desempeñando responsabilidades de liderazgo, ¿cierto? Debemos ser muy sensibles a la guía del Espíritu Santo. Amén. O si no, tendremos que darle cuentas a Dios. Es delicadísimo. Entonces, entre estas dos acciones que hemos citado, la injusticia, la impiedad, hay una relación sumamente estrecha. Van ligadas la una con la otra, necesariamente. Muy estrecha. Pero la una con la otra no evita que termine en pecado. Terminan en pecado. Necesariamente. Y el juicio de Dios se manifiesta. Miren, la impiedad afecta nuestra relación que es vertical con Dios. La impiedad afecta nuestra relación con Dios, y esa relación es de orden vertical. Porque estamos contra Él directamente, ¿verdad? Y la injusticia afecta nuestra relación horizontal, porque es con los hermanos, con la gente que nos rodea. Así no sea un hermano, así sea el vecino pagano de la cuadra, pero si nos portamos mal, tal vez ese hombre, esa persona,
ve en nosotros el ejemplo que no quiere ver y rechaza el evangelio. Y uno de esos dice, es que es el borracho de siempre. Cuidado. Porque no sabemos si ese borracho de siempre, nosotros somos la esperanza de ese hombre y Dios nos puso ahí justamente para sacarlo de la muerte eterna y traerlo a vida. Y nosotros menospreciándolo. Estamos aplicando justicia. Y a Dios le tenemos que dar todo. ¿Verdad? Mis hermanos, el hombre no tiene excusa ante Dios. Amén. Como hombre no tenemos excusa ante Dios. Vamos a Romanos 2.1. Es lo que dice el Señor. Romanos 2.1. Vamos a Romanos 2.1. Alguien dirá, pastor, usted dijo que iba a hablar de los juicios. Sí, pero es que estoy colocando el fundamento para entender los juicios. Más la guía no hablar de los juicios sin tener un fundamento de la razón de sus juicios. Lo estoy explicando. Con esto yo sé que vamos a entender mejor la razón de los juicios. Romanos 2.1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Ojo, me está hablando a todos. Quien quiera que seas tú que juzgas, aquellos que se sienten más santos que otros, ¿verdad? Que se sienten con la autoridad de señalar, juzgar, criticar, condenar. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que te juzgas, hácelo. Es fácil verle al otro la paja en el ojo, pero no está mirando la vida que tiene ahí. No tenemos excusas, dice la Escritura. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿El juicio de quién? De Dios. Y no de los hombres, de Dios. Y nosotros nos sentimos jueces con los hombres. Es que es tan fácil juzgar a los demás, hermano. Es que es tan fácil recordar el pasado a nosotros. Es que es tan fácil señalar, hermano. Y si nos miramos al espejo, ¿cómo quedamos? Pero y si nos enfrentamos a la palabra, Dios. Pablo está tocando aquí lo que es un corazón propenso a la corrupción por parte del hombre. ¿Qué dice la palabra sobre el corazón del hombre? Malvado es el corazón del hombre, ¿no? Depravado es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Pues Jehová, porque ni el mismo hombre lo conoce. Y muchas veces esos corazones se llaman cristianos, pero han rechazado con sus actos y evidencian rechazar ¿qué? La gracia de Jesucristo. Cuando uno mira Romanos 1, del 18 al 32, todo ese segmento habla de las prácticas inmorales de los hombres y toda esa abominación. Pecado, conductas. Y el pecado, atención iglesia, el pecado en cualquiera de sus manifestaciones, el pecado es una conducta. El pecado en cualquier manifestación es una conducta contraria a la voluntad de Dios. Es una conducta la cual debe dar cuentas. El juicio que espera por nosotros para dar cuenta. De ahí, mis hermanos, que hay que entender que Pablo en ese segmento de Romanos que hemos leído nos conduce a reflexión, porque estamos caminando en terrenos peligrosos si quitamos los ojos de Jesús. Cuidado, iglesia. Si nosotros caminamos sin poner los ojos en Jesús, no tendremos la guía del Espíritu Santo. Y si no tenemos la guía del Espíritu Santo, podemos caer en tierra movediza y eso es grave. Pablo nos llama a estar atentos.
Por ejemplo, el verso 1:32 dice, Romanos 1:32 dice, miren lo que dice 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ahí hay gente que dice, sí, ¿verdad? Esa conducta es inapropiada, está contra la palabra, es en contra de la palabra. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, pero termina justificando el pecado, termina abrazando el pecado, termina haciéndose amigo del pecado, justificando las acciones voluntariamente. Esa gente le va a dar cuentas a Dios, o tendremos que darle cuentas a Dios. Uno no puede congraciarse con el pecado. Hay dos cosas que uno como pastor debe tomar muy en cuenta. Número uno, que uno no se puede congraciar con el pecado. Pecado es pecado. Pero tampoco uno puede caer al otro extremo de quedarse como un pastor o un ministro tipo vengador. O tipo, ¿cómo es el que ejecuta a otro? El que ejecuta a otro, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es la palabra de mujer? No, otra palabra. Ayúdenme. No, otra palabra. Ay, se me fue la palabra. Bueno, el verdugo, como verdugo. Uno no puede ser el verdugo de otro, ¿me explico? El hermano se equivocó, el hermano fue sentado, el hermano está en disciplina, el hermano esto, el hermano aquello, la hermana esto, la hermana aquello, pero toda la vida ese hermano quedó condenado porque el pastor se siente santo, super santo, y ese hermano no puede volver a tocar acá. ¿Sí es pecado? Dios lo perdona, pero uno no. Escapa. Nosotros somos testigos con mi esposa de eso, ¿o no, mami? El dedo, hermano, se equivocó, se sienta fuera de la iglesia porque eso es un peligro para esta congregación. Pero nunca se le dijo nunca se le dio la opción de descargar de brindar una explicación. Es más, nunca se le corrigió si estaba cometiendo un error. Es que nosotros pasamos por ahí. A nosotros en alguna ocasión nos sentaron en disciplina y no sabíamos, finalmente nunca, esta es la hora en que no sabíamos por qué nos sentaron. Como tal, específicamente no, quedados sentados. Y deben pedir perdón al liderazgo. Habíamos visto salir a mucha gente que habían sido sentados, disciplinados y se iban de la congregación, se iban en rebeldía, se iban en peleas, se iban en disgusto. Mi esposa me dijo a mí, amor, nosotros de aquí no nos vamos, porque el Señor no nos ha dicho que nos vayamos. Aquí nos quedamos. Y nos miraban, nos señalaban, y este pechito no tuvo problema, bueno, Señor. Hay que pedir perdón, perfecto. Y allá llegué, hermano Henry, hermano dijo, a pedir perdón. ¿Por qué? Porque algo que yo haya hecho, hermano, lo perdió. Algo de parte mía, de pronto de causé daño, no me di cuenta, perdón. Todos coincidieron en decir, ¿qué decían, mami? Usted no me ha hecho nada, hermano. Pero le pedimos perdón a todos que hablan. Pero como nos habían dicho que había que pedir perdón, nosotros lo hicimos. Y ahí nos quedamos. ¿Qué causó eso? Que con los días nos llamaron a enseñar, con los días asumimos un rol de liderazgo, con los días terminamos enseñando instituto bíblico y estamos hoy aquí predicando. Amén. Señor. Si nosotros nos dejamos llevar por el dedo del verdugo y nos vamos de la iglesia, perdemos el ministerio. Porque yo escuché a un varón, estos oídos lo escucharon, estaba delante de nosotros, delante de ese pechito estaba, delante de nosotros, refiriéndose a nosotros, dijo, yo no sé si con lo que estoy haciendo esté dañando un ministerio, dijo este hombre. Porque le habían dado una orden con referencia a nosotros. Y él hizo caso al pastor a llevar a cabo esa orden. Y él dijo, yo no sé si con lo que estoy haciendo estoy dañando un ministerio. Y lo dijo delante de mí.
Pero aquí estamos. Gloria a Dios. Uno no puede ser verdugo de la gente, hermano. Si Dios perdona, nosotros con mayor razón. Amén. Y si alguien está cometiendo errores, hay que llamarlo, hermano, mire, pasa esto, pasa aquello. Hay que ¿Verdad? entrar en rehabilitación. Y hay que pues llevarlo en un proceso para que pues restablezca. Y el Señor lo puso a ministrar, ministre, hermano, que la gracia del Señor está con usted, hágale. Yo no sé quién para que quitarle lo que Dios le dio, porque después yo sé que tengo que dar cuenta de Dios, porque me luego tropiezo. Y yo sé que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Aquellas personas que se sienten tan santas, pero tan santas, no saben que se están enfrentando a Dios. Porque es que es muy fácil señalar, vuelvo y reitero. Es muy fácil juzgar. Uno lo que debe hacer es, si cometió un error, arrepentirse, ponerse a cuentas con Dios primeramente. Y Dios se encarga de ponerlo a cuentas con la gente. Sencillo, hermano. Si usted se pone a cuentas con Dios, Dios se encarga, Dios se encarga de abrir las puertas con la gente. Pero si usted pretende solamente aparentar, por ganarse el favor de la gente, por ganarse un cargo, por esto y aquello, después se va a encargar con Dios, se va a tener que enfrentar a Dios, porque va a hacer peor que así. Así es sencillo. Porque al hombre lo puede engañar, más a Dios no. Amén. Así es sencillo, hermano. Porque la palabra dice en Romanos 2:6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Pablo lo que está diciendo, 2:6 de Romanos. Pablo lo que está diciendo es que hay hechos que derriban excusas. Ahí Romanos 2:6. Hay hechos que derriban ¿qué? Excusas. Mire, es para risas. La verdad es para risas. Parece como inaudito, pero hay gente que son capaces de convertirse en jueces para juzgar a otros. Y tienen un rabo de paja impresionante. Impresionante. Y se dicen cristianos, se dicen líderes, se llaman pastores, se llaman ministros, se llaman apóstoles, se llaman profetas, se llaman obispos. ¿Cómo se va a tratar toda esta gente? Con el Señor, ante el Señor. Eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, dice Pablo. No tenemos excusa ante Dios. No puede haber excusa ante Dios. Porque así como la salvación es una opción para todos, atención a esto que les voy a decir. La salvación es una puerta abierta para todos, ¿verdad? Para todos. Pero la hace efectiva quien cree en Jesucristo, que lo acepta y lo sigue como Señor y Salvador, ¿sí o no? Ok, o sea que lo toma o lo deja, ¿sí o no? La salvación. El juicio es para todos y no tiene opción de dejarlo. ¿Sí nos hemos dado cuenta? El juicio es para todos y no tiene opción de evitarlo, dejarlo, eludirlo, lo tiene que enfrentar. Lo tiene que enfrentar, hermano. Entonces yo prefiero enfrentar el juicio del tribunal de Cristo y no el juicio del gran trono blanco. Amén. Porque prefiero darle cuentas al Señor de mis actos como líder, como creyente, como pastor, que tener que enfrentarme ante el Señor en el gran trono blanco y no tener opción de nada, sino siempre escuchar la sentencia eterna a la muerte. Es que no hay excusa, hermano. El hombre es inexcusable. Y a veces nosotros argumentamos cualquier cantidad de cosas. Y se nos olvida que Dios lo sabe todo. Lo conoce todo. Y para rematar, Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Y para rematar, para terminar de quitarle las excusas a la gente, Dios lo registra todo.
O sea, si tienes duda, el día que te enfrentes a Dios, si tienes duda, por si las moscas, el Señor te va a presentar el video, hermano. Ahí, obsérvate. Porque Dios le derriba todas las excusas al hombre. No hay opción ante él. Dios siempre le va a dar al hombre una oportunidad. Siempre. En los términos de los tiempos de él. Pero cuando se cierren los términos del tiempo de él, ya el hombre no tiene opción. Dios a su iglesia llamó para que honre su nombre. Amén. Y de eso debemos dar cuenta un día. Y Dios presenta tres circunstancias que son prioritarias para el creyente. Tres responsabilidades, algún día predicaré eso si el Señor me permite. Tres responsabilidades bien marcadas, dadas por Dios, establecidos por Dios, vistos en la palabra. Número uno, está enmarcado en virtud de lo que el Antiguo Testamento llama los 10 mandamientos. Número uno, Jesús lo resumió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Cuál es la responsabilidad número uno de nosotros? Amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Es número uno. Número dos, que también surge de los 10 mandamientos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Clarísimo. Y número tres, cumple la gran comisión. Pero es que nos hemos equivocado, el pastorado se ha equivocado, en muchas partes nos hemos equivocado porque ponemos como número uno la gran comisión. Y se nos olvida la número uno, que es amar a Dios sobre todas las cosas, y ahí se incluía la obediencia, la santidad, el corazón temeroso, contrito y humillado. Y ahí está el amar a los demás, amar al prójimo como a ti mismo, que es evidenciar el carácter de Cristo. Si no amamos a Dios primero como prioridad número uno, si no amamos al prójimo como prioridad número dos, olvidemos de cumplir la gran comisión, hermano. Porque pretender cumplir la gran comisión sin amar a Dios y sin amar al prójimo se llama hipocresía, son obras muertas. Y eso hay que entenderlo bien para poder después recibir información de los juicios. ¿Cuál es el orden de las prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? Yo no sé si tú habías escuchado este tipo de prioridades así, pero así son. Claramente la Escritura lo dice. El pastor también no se lo está inventando, no es un capricho teológico mío, es que la Escritura me dice: amarás al Señor tu Dios. Mandamiento número uno, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Clarísimo, los mandamientos de Dios. Después de eso viene la gran comisión. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero a veces nos enfocamos en pretender cumplir la gran comisión y el amor al prójimo. Ojalá lo coja un carro. El amar a Dios, Señor, todo bien, ¿cierto? ¿Sí? No, hermano, estamos mal. Es que no se trata de cuánta Biblia sabemos, hermano. Ante Dios no cuenta cuánta Biblia sabemos, cuántos títulos poseemos, cuántos idiomas bíblicos hablemos. Ante Dios cuentes cuánta Biblia vivimos, practicamos realmente. ¿Qué tanta Biblia realmente se ve que estamos viviendo? Por eso los juicios son tan severos. Los juicios de Dios son severos, porque Él es santo, 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 y con Dios no se juega. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que entender esto, la familia. Pablo nos está poniendo en alerta, y Dios siempre nos pone en alerta. Él previene, Él advierte, Él enseña, Él corrige, pero no te obliga.
Él no obliga. Él no obliga, porque Él no creó robots. Él creó personas con facultades para pensar, para decidir. Amén. El pueblo hebreo es un ejemplo de aquellos que voluntariamente provocaron a Dios. Y miren lo que les pasó. Entonces, ¿ustedes creen que si Dios trató hacia los hebreos en su momento, va a ser más blando con la gente que conoce de la obra de la cruz? Después de haber enviado a su hijo a morir en la cruz, después de haber visto el poder de Dios en la resurrección y haber ascendido a los cielos, ¿el Señor va a ser más blando con esa generación? No, nunca. Dios no tiene favoritos. No puede tener favoritos. Estaría contra su naturaleza. Estaría contra su esencia. Estaría contra lo que Él mismo ha promovido. Porque en su momento los judíos pensaban que por ser judíos y estar circuncidados, perdón, ya con eso es suficiente. Aún lo creen. Ellos creen que no son pecadores. Son descendencia de Abraham, estirpe de Abraham, ya, perfecto. Todo el resto del mundo sí, ¿sabes? Perros andrajosos nos tratan como perros. Los judíos nos tratan a nosotros como perros. A los que no somos judíos. Nos consideran perros. Eso dice la Escritura. Y ellos creen que no, está bien. Pero es que aquí en nuestra época hay personas creyentes que creen que todo bien con Dios, todo bien con Dios, todo bien con Dios, todo bien con Cristo y puedo hacer lo que se me venga en gana porque Cristo ya fue a la cruz. No. El evangelio no es un producto terminado para el creyente. No es decir, Señor, te confieso como Señor y Salvador, amén, y ya. Estoy en el cielo. Cristo murió por mí, puedo hacer lo que se me venga en gana. ¡No! Absolutamente no. No. Porque Dios no tuvo favoritos. Y Dios no tuvo por favorito a Adán, ¿o sí? ¿Lo expulsó? ¿O no? ¿Lo expulsó? Dios no tuvo por favorito a Israel como tal, lo castigó. Aún está en castigo y todavía debe recibir castigo, aunque Dios lo defiende, porque Dios cumple su promesa con él, su pacto con él. Dios no tuvo por favorito a Saúl, ¿o sí? Nunca. ¿Le quitó el reino o no? Lo quitó como rey, porque él pretendía obedecer a su estilo. Dios no tuvo por favorito a David, aunque se arrepintió y era un hombre considerado con un corazón semejante al corazón de Dios. Le tocó asumir las consecuencias, ¿o no? Le tocó asumir las consecuencias. Dios no tuvo por favorito a su único hijo. No, lo envió a hacerse maldito y muerte de cruz. Entonces Dios no tiene por favorito o favorita a ninguno de nosotros. No. Para Dios cuenta la obediencia a su verdad y sujeción a su autoridad. Eso cuenta para Dios. Eso es lo que cuenta para Dios finalmente. Dios no tiene favoritos. Dios mira la obediencia a su palabra. Él mira la lealtad al reino divino. Él mira el corazón contrito y humillado. Él mira y conoce perfectamente qué hay en cada corazón. Dios no puede ser engañado. Amén. Dios no puede ser engañado. Por eso Dios no tiene favorito. Y ahí porque los juicios son tan claros, determinantes. Y el primero de ellos es con la iglesia. Tan pronto la iglesia sea arrebatada, llega ante el gran juicio del tribunal de Cristo, el tema de Cristo. Y después hablaremos del tema de Cristo. Aleluya. El tema de Cristo. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar al Padre Celestial, porque todos los que estamos aquí, que hemos confesado a Jesucristo
como Señor y Salvador, debemos reconocer su magnanimidad con nosotros. Y como empezamos orando al principio, Señor, entendemos que no hay favoritos, que hay un juicio justo y hay un juez justo. Que de acuerdo como tú hayas actuado aquí en la tierra, Dios te dará y te recompensará. Pero mientras estemos aquí en la tierra, te clamamos a ti, Padre Celestial. Señor, en esta noche queremos clamar a ti, Señor, pero no por misericordia, Señor, porque tú nos salvaste por misericordia, pero hoy vivimos por gracia, bajo tu gracia, que es algo mayor. A veces no sabemos orar como conviene y pedimos misericordia, y tenemos que entender que somos tus hijos, tus hijas, y que queremos vivir bajo tu gracia, Señor, bajo tu ayuda, bajo tu guía, por el Espíritu Santo, por el Paracleto, por el compañero permanente que nos guía a toda verdad. Te pedimos, Señor, que el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, Señor, a vivir en santidad, en esa santidad práctica, en apartarnos, Señor, en buscar de ti, Señor, en tener una vida de oración 24/7, Señor. Ayúdanos a ser testimonio vivo, que lo que dice Mateo 5:16 sea una realidad en nuestras vidas. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Señor, ayúdanos a tener las prioridades en orden. Primero tú, Señor, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, amar al prójimo como a ti mismo, Señor. Y tercero, Señor, cumplir la gran comisión por ese amor que tenemos. Señor, entendemos que hay juicios que están escritos en tu palabra, Señor, y no se trata de decir que eso ya no viene, que eso no es para este tiempo, sino se trata de entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar aquí como hijos, como hijas tuyas, con corazón de siervo. Ayúdanos, Señor, a comportarnos, a ser testimonio vivo, a ser luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a vivir el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a hablar tu palabra con denuedo, con autoridad. Y ayúdanos, Señor, a no ser piedra de tropiezo. No queremos que ninguno perezca, y mucho menos que seamos nosotros esa piedra. Ayúdanos a hacer luz, a no apartarnos ni a izquierda ni a derecha, a mantenernos por el camino que tú nos has marcado. Gracias, Dios, porque tú no quieres que seamos tibios. Ayúdanos a ser fuertes, a mantenernos, a vencer, para poder recibir esas recompensas, para poder experimentar y recibir esas coronas, Señor, para estar delante tuyo, el juez poderoso, el juez justo, en el tribunal de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser una extensión del Evangelio, cartas abiertas, escritas con el dedo de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por traer a esta casa vianda, alimento sólido y no solo leche. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante día a día, cumpliendo el propósito, alabarte, adorarte, que muchos te conozcan a través de nuestras vidas, de nuestro testimonio. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Padre bueno. En el nombre poderoso de Jesús,
Te hemos orado. Amén y amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón con su palabra viva y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.